Todo o nada. Nunca fui un hombre de misterios, ni cazador de tesoros, ni explorador. Apenas se me daba la vida para vender herramientas en un pequeño local del mercado de San Agustín. Pero hay historias que no buscan aventureros, hay historias que escogen víctimas. Todo empezó con una casualidad, o al menos eso quiero seguir creyendo. A finales de marzo, unos días antes de Semana Santa, llegó a mi tienda un anciano flaco, de ojos hundidos y barba gris. Parecía enfermo, pero tenía esa mirada, la que solo he visto en gente que ha visto cosas difíciles de explicar. Entró sin saludar y puso sobre el mostrador una cuerda desgastada, casi podrida. Preguntó, ¿tiene algo más fuerte? La cuerda olía a humedad y a tierra vieja, y él miraba como si todavía pudiera escuchar algo dentro de ella. Le mostré varios rollos nuevos. El anciano tomó uno, lo sopesó y dijo con voz ronca, es para bajar a donde el cerro abre la boca. Lo dijo tan tranquilo como si fuera lo más normal del mundo. ¿A una cueva?, pregunté, intentando hacer conversación. Él levantó la vista y ahí, en esos ojos vidriosos, vi algo parecido a miedo, pero un miedo viejo, de esos que ya se acostumbraron a vivir en uno. A la cueva, dijo, al lado del todo o nada. Me quedé helado. Había escuchado murmullos sobre esa leyenda desde niño, tesoros enterrados en el cerro viejo, monedas de oro escondidas por bandoleros y una frase que supuestamente retumbaba desde dentro cuando alguien intentaba robar, todo o nada. Pero siempre pensé que era solo un cuento para espantar escuincles. El viejo parecía notar mi expresión. No debería ir, ¿verdad?, preguntó, como si buscara permiso para estar asustado. No supe qué contestar. Él pagó, tomó la cuerda nueva y salió caminando tan lento que parecía que cada paso le pesaba más que el anterior. Y ahí debí dejarlo, pero no lo hice. Y ese día la curiosidad me habló al oído y como si tuviera dientes. Esa misma noche, mientras cenaba, escuché un ruido seco afuera de mi casa. Salí con la linterna y la cuerda vieja del anciano estaba en mi puerta. Estaba amarrada en forma de nudo corredizo, un nudo que yo no sé hacer y que nadie debería dejar en una casa a menos que quiera decir algo. Encontrar esa cuerda ahí fue como un empujón del destino, una advertencia o una invitación. El anciano no había dicho a qué hora iría, pero sí sabía algo. Los rumores decían que la cueva solo se abría en un jueves y viernes santo. Y esa noche era jueves. Me preparé sin pensar mucho. Linterna, una vieja cámara, una mochila con agua y un machete oxidado que ni filo tenía. Me metí diciendo que era para ayudar al anciano, pero la verdad es que quería saber. El cerro viejo se veía enorme contra el cielo oscuro y conforme subía empecé a notar algo extraño. El aire olía a metal como monedas húmedas. A mitad del camino, un brillo rojizo apareció entre las rocas. No era fuego, era como una llamarada vertical, inmóvil, que marcaba un punto en la montaña. Tal como dicen las historias, ahí estaba la entrada. La boca de piedra. La entrada no parecía natural, no era un agujero irregular, como cualquier cueva. Era larga, estrecha, como una boca, forzada a abrirse por manos humanas. A los lados, casi cubiertos por ramas y tierra, había dos sauces viejos con aldabas clavadas, igual que decían los relatos. Una cuerda nueva colgaba todavía de una de ellas, la del anciano. Mi estómago se hundió. Si él había entrado porque regresó su cuerda vieja a mi casa. Iluminé hacia el interior. El suelo bajaba en una pendiente, como una garganta húmeda, pero lo que más me inquietó fueron las marcas en el suelo. No eran huellas de botas, eran líneas, como si algo se hubiera arrastrado o hubiera sido arrastrado. Puso un pie dentro. El aire era frío, pero no como el de una cueva normal. Era un frío expectante, como si algo supiera que había llegado. Avancé unos metros y entonces lo escuché. Un golpe seco, hueco, lejano, como si una piedra enorme se hubiera movido sola. Me iba a salir, lo juro, pero antes de dar media vuelta escuché la voz. Una voz ronca, profunda, que no venía del fondo, sino de todos lados a la vez. Todo o nada. No grité, no sé cómo, solo sentí que mis piernas se doblaban. La cueva exhaló un aire caliente, como un aliento putrefacto, y entonces algo tocó mi hombro. El hombre en negro. Cuando volteé casi tiré la linterna. Había una figura parada varios metros atrás, bloqueando la salida. Vestida de negro, sombrero de ala ancha, como un Catrín antiguo perfectamente erguido, pero no tenía rostro, no uno visible, solo sombra. No deberías haber quedado con nada, dijo con voz grave. Yo no tenía nada en las manos, casi respondí, hasta que noté mi mochila. Dentro, sin que yo lo hubiera puesto, había una moneda de oro vieja, cubierta de tierra.
No era mía, nunca la había tocado, pero ahí estaba, y entonces entendí. Yo no necesitaba entrar para robar, la cueva ya me había elegido. El Catrín levantó la cabeza como oliendo el miedo. Es ley, dijo, si tomas, te quedas. Si no tomas todo, te quedas. Y tú no sabes lo que significa todo. Dio un paso hacia mí, el aire se quebró, como si la realidad fuera un vidrio vibrando. Retrocedí, tropecé, caí rodando por la pendiente, golpeándome contra la roca húmeda hasta que la luz de la entrada desapareció. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos, la cueva estaba iluminada por un brillo dorado. Frente a mí había miles, quizás millones de monedas, joyas, cofres, espadas ornamentadas, todo amontonado como si el cerro hubiera tragado siglos de riquezas. Pero lo peor no era el oro, eran las figuras entre las pilas. Cuerpos secos, huesos apilados y decenas de sombras humanas de pie, inmóviles, mirando hacia el tesoro. Parecían guardianes, pero no se movían hasta que lo hicieron. Uno giró la cabeza. Yo escuché cómo sus vértebras crujieron como ramas secas. Otro dio un paso. Sus pies no hacían sonido sobre la piedra. Solo arrastraban cadenas invisibles. Y entonces todos dijeron al mismo tiempo: todo o nada. La moneda en mi mochila empezó a calentarse, quemándome la espalda. La saqué de un tiro y la arrojé, y en cuanto tocó el suelo, algo se estremeció. Una presión enorme llenó la cueva. Las sombras se abalanzaron sobre mí, pero no me tocaron, me señalaban, como si yo fuera la pieza faltante, la salida que se cierra. Corrí, aunque el suelo parecía moverse bajo mis pies como un animal vivo. La luz de la salida aparecía a lo lejos, pequeña e irregular, pero algo estaba cerrándose, la entrada se contraía, piedra contra piedra, como dientes apretándose. Fue entonces que escuché al anciano: no corras, o te toma. Su voz venía de mi derecha, lo vi apoyado contra la pared, pero su cuerpo estaba cubierto de polvo y tenía la piel pálida, casi gris, como si ya llevara semanas ahí. Me dejó salir para traerte, susurró, y ahora ya puedes cerrar. Las sombras se acercaban. El Catrín apareció detrás de ellas, caminando con calma, sin prisa. Toma todo, dijo, o no tomes nada, pero decide ahora. La entrada estaba a menos de 10 metros, pero ya solo quedaba una rendija. Salté, no miré atrás, y cuando salí sentí la piedra rozándome los talones. La cueva se cerró, como si nunca hubiera existido. El anciano no salió conmigo, ni tenía por qué, porque entendí algo demasiado tarde. No había logrado escapar. En mi mano, sin recordar cuándo la agarré, había una moneda la misma. La cueva me la había devuelto. Esa noche no dormí. La moneda está sobre mi mesa, brilla como si respirara. A veces la encuentro en otro lugar, a veces escucho un golpe en mi puerta, como una aldaba vieja. Pero lo peor pasó hoy. Mientras grababa este relato, escuché una voz detrás de mí, grave, ronca, cercana, la misma de la cueva, todo o nada. Y lo entiendo ahora, la cueva no guarda tesoros, guarda decisiones. Yo ya tomé la mía, y tú, que escuchaste esto, ya fuiste visto.